En el año 1994, Bulgaria impresionó a todo el mundo del fútbol con su destacada actuación en el Mundial de los Estados Unidos. Aquella selección búlgara sorprendió en la fase eliminatoria europea rumbo al Mundial y dejó una actuación digna de recordar en el Mundial americano. En este video recordaremos el proceso de Bulgaria rumbo al Mundial de los Estados Unidos, así como su destacada actuación en tierras americanas. Comencemos. Pichangueros y pichangueras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Recordando con Chelo Deportes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema que ganó la encuesta. Tocaremos acerca sobre el camino de la selección de Bulgaria rumbo al histórico en el Mundial de USA 94. Antes de hablar de este tema, los invito a visitar y a seguir mis redes sociales de mi página deportiva Chelo Deportes, tanto en Facebook como en Instagram y YouTube, para que sigan al tanto de la conversación deportiva a nivel nacional e internacional. Ahora sí, sin más preámbulos, repasemos un poco la historia de la selección búlgara y su camino rumbo al Mundial de los Estados Unidos de 1994. Bulgaria participó en 7 ocasiones en las Copas Mundiales, siendo la primera vez en el año 1962 disputado en Chile. En aquel Mundial, Bulgaria fue emparejada con Hungría, Inglaterra y Argentina. Debutó cayendo ante Argentina por la mínima diferencia. En su segundo encuentro fue goleado por 6-1 ante la selección húngara y en su tercer duelo igualó sin goles ante Inglaterra, terminando última en su grupo con una sola unidad. Tras caer eliminada en primera ronda en los mundiales de 1966, 1970 y 1974, Bulgaria superó la fase de grupos en el mundial de 1986 disputado en México. En aquel mundial, Bulgaria fue emparejada con Argentina, Italia y Corea del Sur. Debutó igualando a 1 contra Italia. En su segundo encuentro igualó un gol contra la selección surcoreana. En su último encuentro, tropezó por 2-0 contra el eventual campeón del torneo, Argentina. Pese a ello, Bulgaria clasificó a octavos de final como mejor tercera de grupo con 2 unidades. El anfitrión del Mundial México se convirtió en su verdugo en los octavos de final al vencerlo por 2-0. Después de la eliminación, tuvieron que pasar 8 años para que Bulgaria deje su huella en la historia de los mundiales. Tras no clasificar al Mundial de Italia 90, Bulgaria inició su camino en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de USA 94, emparejada con las selecciones de Suecia, Francia, Austria, Finlandia e Israel. Debutó venciendo por 3-0 a Finlandia en condición de visitante. De local, Bulgaria venció por 2-0 a la selección de Francia. La derrota se hizo presente en Estocolmo, al caer por 2-0 ante Suecia.
De visita, Bulgaria venció por 2-0 a Israel. Otra derrota tuvo lugar en Viena, al caer por 3-1 frente a Austria. De local, Bulgaria impuso condiciones y venció por 2-0 a Finlandia. Kommer Jankpo och Jankpo 2-0 till Bulgarien, rättvis efter en konstant press mot det finska målet. De local, Israel se encargó de poner en suspenso la clasificación búlgara al empatarle a 2 goles. Nuevamente de local y en un duelo muy disputado, Bulgaria y Suecia empataron a 1. Bollen sitter där och Katalin hänger emellan. Ja, det gör han. Men det är svårt läge mitt i Dalin. Och så skott. Och så ja, det är tjusigt. Underbart. Vilken miss av Ivanov. Ja, det är klart att det är en miss, men det är Dalin. Det är starkt att vända upp den försvararen. Jugando en casa, Bulgaria goleó por 4-1 a Austria, definiendo su boleto al Mundial en la última fecha de las eliminatorias. La hizo toda, se frenó la marcación de 2 hombres, Penev en el área, se le fue larga, el portero se tiró antes, la pelota pegaba en el tramo, Bulgaria toma carrera, la pelota al largo, golazo, levantan la pelota, atención a ras de paso, la pelota se le dio, golazo, gol. Peligroso el ataque, Bulgaria, lento para Marco, la pelota se le dio, gol de Bulgaria. Con Suecia ya clasificado, en su duelo final, Bulgaria se enfrentó ante Francia en París por el segundo boleto al Mundial.
duelo trascendental, Bulgaria venció de visita por 2-1 a la selección francesa, clasificando al Mundial de los Estados Unidos como segunda de grupo con 14 unidades y dejando fuera del Mundial a los franceses. Sortant, bien frappé. Premier poteau, but de Kostadinov. Tête de Kostadinov, bien frappé, voilà. Tendu. C'est donné à David Ginola, le centré. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benev loin devant, attention. Kostadinov. Oh, but. Oh, 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. On est éliminé. Et voilà, la Bulgarie est qualifiée pour la World Cup. Les larmes de Didier Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède. La eliminación de Francia en su propia casa a manos de Bulgaria fue un gran presagio a la destacada actuación de la selección balcánica en el Mundial Americano. Realmente Bulgaria le dejó una amarga sensación de dolor a toda Francia al dejarla fuera del Mundial en territorio parisino. Aquella selección búlgara estaba para grandes cosas. Ahora sí repasemos la asombrosa e histórica campaña de Bulgaria en el Mundial de USA 94. En el Mundial de Estados Unidos, Bulgaria fue emparejada en el grupo D del torneo junto con Argentina, Nigeria y Grecia. Debutó cayendo goleado por 3-0 ante Nigeria. Clemens Westerhoff said that the only team he's seen so far, Clemens Westerhoff, their coach of Nigeria, the only team he's seen that bothers him is Brazil. But here Nigeria now with a chance for a second, and they score it, and Amokachi is the scorer. And the Nigerians have the Brazilian touch. Now racing back into goal. George, man coming into the back, scores! Amonike! Third for Nigeria. En su segundo encuentro, Bulgaria se recuperó y goleó por 4-0 a la selección griega. En su último duelo, Bulgaria venció por 2-0 a una herida argentina, clasificando octavos de final como segunda de grupo con 6 unidades. Entrando allí en posición de número 8 a una gran velocidad, no es una buena noticia. Desde la punta derecha va a venir el centro, está esperando Burgilov, también Yankov, pelota para el primer gol, hacia contra, ¡gol! Gol de Bulgaria, tira todo en el primer palo, convierte el segundo gol de Bulgaria. No hay mal que por bien no venga. Ahora sí creo que la Argentina no juega con Italia. En los octavos de final, Bulgaria se enfrentó nuevamente ante México. En un reñido y accidentado duelo, ambas escuadras igualaron a 1, debiendo definir al ganador en la tanda de los penales.
Con una destacada actuación del arquero Borislav Mihailov y una perfecta definición de Jordan Lechkov, Bulgaria venció en los penales por 3-1 a los mexicanos, clasificando a los cuartos de final por primera vez en su historia. En los cuartos de final, Bulgaria se enfrentó contra Alemania, campeona defensora del título mundial conseguido 4 años antes. En un duelo trascendental, Bulgaria remontó por 2-1 a la selección germana, dejando fuera del mundial al vigente campeón e inscribiendo su nombre en las semifinales del torneo. И петата минута, след чудесния удар от пряк свободен удар на Христо Стоичков. Трябваше да влезе. Янков. Топка за Лесков. И гол! Победи за България Йордан Лесков. Ето как само за 3 минути гастите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар. Ганчо Лесков, след като направи неволно може би дуспата, сега си го върна с ликвите на германците. Сега да видим световните. El estadio de Nueva Jersey quedó en shock y la celebración búlgara fue inolvidable. En las semifinales, Bulgaria se enfrentó ante Italia. En un duelo controvertido, Italia venció por 2-1 a Bulgaria y puso fin a los sueños búlgaros de llegar a la final. Fazer o seu sexto gol. En el duelo por el tercer lugar, Bulgaria fue goleado por 4-0 ante Suecia, poniendo fin a su participación mundialista en el cuarto lugar del torneo.
A pesar de la derrota, Bulgaria rompió todos los esquemas y dejó una participación digna de recordar en dicho mundial. Aquella generación búlgara dirigida por Dimitar Penev y conformada por jugadores de renombre como Borislav Mihailov, Krasimir Balakov, Emil Kosainov, Jordan Lechkov y principalmente Hristo Stoichkov, quien terminara como máximo goleador del certamen con 6 anotaciones junto con el ruso Oleg Salenko, hicieron que toda Bulgaria celebre a lo grande esta proeza futbolística alcanzada y deje su huella en la órbita del fútbol mundial, haciendo que lo que parecía imposible sea posible. Y esa fue la historia de la anecdótica participación de Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 94. Una interesante historia para recordar. Para el recuerdo quedará aquella generación dorada búlgara de Stoichkov y compañía que, sin el cartel de favoritos, sorprendió a todos los amantes del fútbol mundial al vencer a los finalistas del Mundial de Italia 90, Argentina y Alemania, y ocupar el cuarto lugar en el Mundial Americano. Desde el Mundial de Francia 98, Bulgaria no ha asistido a más mundiales de fútbol, y esperemos que la selección balcánica pueda revivir sus épocas gloriosas y pueda decir presente en el próximo Mundial de Qatar. Y eso sería todo por hoy, mis pichangueros y pichangueras. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse en redes sociales de mi página deportiva Chero Deportes. Muchas gracias por sus votaciones y por apreciar este video. Nos vemos en el siguiente programa, cuídense mucho. Abrazos de gol para todos.